Pulse Radio. Conecta distinto. Frío. No mames, ya es bien tarde. ¡Perro! ¡Hola! ¡Perdón! ¿Le ayudó, abuelita? Gracias, mijito. Ay, qué joven tan acomedido y tan guapo. Mamacita. Respete a la dama. Entras en 5, 4, 3, 2. Siempre estamos listos y dispuestos para alcanzar metas en común. Grupo Vier, creando imágenes para tus oídos. 442-215-8536. Desde las faldas del Cerro de las Campanas, en la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, transmitiendo a 128,000 bits por segundo a todo el mundo a través de www.pulse.com.mx. Esto es Pulse Radio. Conecta distinto. Un producto de Pulse Network Media. Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Vier, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Bienvenido a Metaneteando, donde te decimos la neta del planeta, sin rodeos ni pelos en la lengua. Así que relájate, abre tu mente y metanetea con Chucho Ábalos. Comenzamos. Pulse Podcaster. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Yo soy Chucho Ábalos y están aquí en Metaneteando. Es un gusto poderlos saludar el día de hoy. Pues buen provecho según sea el caso. Tanto en la mañana, tarde o noche, sea el momento en donde ustedes nos estén sintonizando. Me da muchísimo gusto saludarlos y pues para nosotros también es importante felicitarlos, porque muchos de ustedes han mantenido esta prudencia, esta paciencia en el transcurso de este distanciamiento social que hemos vivido como humanidad. Que algo importante que hay que mencionar es que no podemos regresar a la misma dinámica que teníamos antes. Eso es importante tenerlo en cuenta, eso es importante grabárnoslo. Lo que nosotros no hagamos por nosotros, nadie lo va a hacer. No se vale decir, ay, es que no me cuidó el gobierno, no me cuidó no sé quién. No, esto es una responsabilidad tuya, ¿sí? Es un tema en donde todos y cada uno de nosotros, a partir de ahora, no podemos bajar la guardia. Que sí, que de pronto, que necesitamos traer el cubrebocas, pues usa el cubrebocas. Hay unos bien bonitos actualmente, la verdad es que hay unos muy coquetos, hay otros sumamente especializados, pero la verdad es que está comprobado científicamente ya con el pasar del tiempo que el tema del cubreboca o del cubrebocas nos ayuda muchísimo en este tema del cuidado. Asimismo, los gogles, es importante que los usemos. Quienes tengan lentes, pues no hay tanta bronca, pero si pueden utilizar unos gogles, utilícenlo. La verdad es que son datos duros, son datos científicos, son cosas que a nivel global se están utilizando, que están funcionando, y que creo que con esto y la medida de sana distancia y el tener mucho cuidado en los espacios cerrados, nos podrá ir ayudando a seguir manteniendo nuestras actividades de una manera diferente. Simplemente son accesorios que nos permiten tener una movilidad diferente, pero eso no implica que nos limite. Eso es importante mencionarlo. Mucho de esto es porque las personas se sienten
o molestas porque lo deben de usar, pero la verdad es que cuando tienes una persona cerca de ti que ya se encuentra en el hospital o que perdió la vida, la verdad es que hasta ese momento es en el que muchas veces podemos llegar a ser conscientes de esto. Entonces, por eso les decía, necesitamos entrar con una dinámica diferente, mucho más madura, menos reactiva, cuidando mucho los recursos naturales que tenemos actualmente, y creo que con eso iremos llevando paso a paso una dinámica cordial, una dinámica noble y una dinámica que nos va a poder llevar a este éxito, ¿no? Que la idea es no contagiarnos y que realmente sí se puede, ¿sí? Entonces aquí ya el tema no son las gotas de saliva, sino esos vapores que nosotros al hablar podemos al hablarlos, los exhalamos por la misma nariz y que posteriormente pues se pueden transmitir porque son como si fuera un spray, entonces viaja también esa parte. Por eso es tan importante que tengamos el cuidado y el manejo constante del cubrebocas. No lo dejen, de igual manera los gogles. Creo que de verdad son accesorios que se van a ver muy padres en muchas personas, hay que verlo de manera positiva, y esta parte de la higiene de manos, ¿no? Y la higiene a la hora de llegar a nuestra casa, ventilar los espacios, y todo eso nos va a ir poniendo en situaciones de mucha mejora y de mucha tranquilidad. Hoy en día lo que necesitamos son certezas, y si la certeza es utilizar un cubrebocas lavable de 3 capas, úsalo, no pasa nada. Si necesitas usar lentes, úsalos, qué padre. Si necesitas traer unos gogles, úsalos, no pasa nada. O sea, creo que es una actitud la que nosotros tenemos que empezar a manejar mucho más proactiva, no dejárselo a lo que el otro debe de hacer. Esto debe de partir de mí, para mí, y creo que con eso podremos ir manejando nuestra incorporación a esta realidad. No, nada de que la nueva normalidad, no, o sea, eso de la normalidad es querer seguirnos peleando con querer estar en la etapa que vivimos hace 3 meses. No va a ser así. Necesitamos entrarle con conciencia, con prudencia a la realidad que estamos viviendo, y no nos está limitando, simplemente nos está poniendo en una situación de mayor conciencia, de mayor enfoque y de mayor cuidado. Entonces, para todas y para todos, es el momento de empezar a hacernos responsables de nosotras y de nosotros mismos, de empezar a escucharnos de una manera diferente, que este periodo de interiorización que tuvimos realmente valga la pena y no lo echemos a la basura, que no salgamos como caballos desbocados a querernos comer el mundo como lo estamos haciendo anteriormente. Necesitamos ser prudentes y pacientes. Esa es la idea, ¿sale? Y si no hay más, pues vamos dando paso a nuestro invitado del día de hoy. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto tener al invitado que tenemos el día de hoy con nosotros en Metaneteando. Él se encuentra en la Ciudad de México. Él es el ingeniero Ulises Espíndola Rebollar, quien nos hablará sobre el tema de mis calificaciones no me definen, pero la habilidad para aprender, sí. Ingeniero, bienvenido, muy buenas tardes. Es un gusto que esté con nosotros. Hola Chucho, buenas tardes a todo tu público, a todas las personas que están por ahí escuchándonos en quién sabe dónde de este planeta, pero pues es un gusto estar aquí contigo, Chucho, muchas gracias por el espacio. Bienvenido, ingeniero. Ulises, cuéntanos un poquito sobre esta situación de cómo aprendemos y las habilidades que nosotros tenemos para aprender. Cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces, a qué te dedicas y hacia dónde está enfocado el tema del día de hoy con tu intervención. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, debo decirte que yo de entrada soy papá de un niño pequeño, tiene 4 años, mi hijo. Me siento en un laboratorio constante cuando estoy con él y pronto ha de llegar un nuevo integrante a la familia, entonces estoy como con las antenas pues super pilas para poder acompañar a mis hijos, que eso
finalmente creo que puedo tener en común con muchos papás. Después te diría que yo fui un estudiante, de esos estudiantes que los profesores, híjole, cómo les cuestan trabajo, ¿no? Un estudiante complicado en mi etapa de preparatoria, y creo que finalmente pues la vida nos va poniendo en caminos en donde podemos ser más útiles y donde podemos servir mejor. Y yo creo que toda esa experiencia que tuve como estudiante hoy la canalizo y la enfoco en ayudar a estudiantes que pudieran estar quizá experimentando algunas ideas, algunos momentos complejos, como en su momento me tocó a mí. Yo trabajé en el Tecnológico de Monterrey durante poquito más de 10 años. Estuve como responsable de admisiones para carreras profesionales, para preparatoria, y luego como director de asuntos estudiantiles, ¿no? Y ahí me tocó pues como acompañar a alumnos ya en el proceso de elección vocacional y carreras, y luego cuidarlos dentro de la institución. Y eso prendió en mí como este ánimo de poder ayudar a las familias y a los estudiantes con herramientas, primero hacia la parte de elección vocacional, porque creo profundamente que si una persona hace lo que le apasiona, los resultados van a llegar, ¿no? Un muy buen indicador para eso es cómo nos levantamos los lunes. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahora, desde hace poco más de 2 años, decidí emprender un camino fuera de las instituciones como tal, y entonces fundé una consultoría con mi socia, y entonces fundamos una consultoría educativa en donde damos servicio a instituciones educativas, a padres de familia, a estudiantes, para tener diferentes herramientas que potencialicen sus perfiles, ¿no? Y justo cuando estamos analizando temas de orientación vocacional vimos una constante. Como que no nos checaban los resultados académicos con la parte de aptitudes de los jóvenes, y a veces había como cosas ahí medio extrañas en donde había chavos que tienen un potencial enorme, pero tienen un desempeño bajo en la escuela. O que tienen facilidades, o más bien aptitudes cognitivas, con estas estrategias de pensamiento y capacidad de retener la información, de procesarla y poderla llevar a cabo en términos académicos, en bajos niveles, pero con resultados académicos altos y un desempeño alto. Entonces decidimos echarnos un clavado ahí para poder apalancar a las familias y apalancar a los estudiantes, orientarlos a tener mejores herramientas y mejores resultados. Chucho, hoy día muchos estudiantes de los que ingresan a las carreras profesionales, el porcentaje de deserción es altísimo, 40% más o menos, ¿no? En México. Entonces eso nos lleva a cuestionarnos como la inversión que hacen los papás, la inversión que hacen los chavos en energía, está rindiendo frutos, y por otro lado, el aspecto emocional. Entonces, todas estas cosas, todos estos aspectos nos acorralaron a meternos a temas de aprendizaje. Y es como llegamos a esta parte de poder atender a los chavos de un par de años para acá, con dinámicas que tienen que ver con facilitarles herramientas para que aprendan mejor. Fíjate, Ulises, que esa parte se me hace sumamente interesante, y te voy a comentar algo que para mí es esencial, ¿no? Que una parte, a veces las escuelas, los profesores llegan a decir, ¡ay, es que le echa ganas!, ¿no? No, es que le está echando ganas. Y a veces no es una cuestión de ganas, y a veces eso se vuelve sumamente frustrante para los chavos, porque posiblemente se parten el alma tratando de entender muchas cosas, y no les da no porque no quieran, sino porque posiblemente existe alguna situación fisiológica, biológica, que a veces puede generar una limitante en los chavos, y nosotros podemos ver a los chavos de manera normal, trabajando en sus actividades, pero hay algo dentro de ellos que les cuesta trabajo, y a veces ese proceso de detección no llega a ser tan oportuno, y ya cuando estamos en la etapa de preparatoria se hace muchísimo más evidente. ¿Por qué? Pues porque en la primaria a lo mejor tienes
3 mises o 3 profesoras, maestros, maestras, una que te da español y esa que te da español te da geografía, todo junto, ¿no? La de inglés y el profesor de educación física y el de computación. Pero entras a la preparatoria y tienes 14 materias con personas y personalidades completamente diferentes y se vuelve un shock para los chavos, porque posiblemente, pues, si antes era un poquito más fácil, entran a una dinámica de este tipo y se vuelve sumamente complicado. Ulises, ¿qué es lo que a ti como profesional en esta área has llegado a ver en los chavos de preparatoria que los llegue a, pues por un lado, a dejar de creer en ellos mismos y posiblemente llegar a pensar que no pueden acceder a una carrera universitaria porque creen que no les da, ¿no? Claro. Pues mira, yo te diría, Chucho, que recordando incluso mis etapas de alumno de preparatoria y luego universitario, te puedo decir que yo sufrí mucho porque, como tú mencionas, o sea, de repente no es que no quiera, ¿no? O sea, ahí tengo alumnos que de verdad tienen mucho interés, le ponen muchas ganas, pero no encuentran el camino. Y yo creo que es una serie de factores pues que hay que considerar. Nosotros creemos que esto es... Ahorita que tú mencionabas todo esto de los cubrebocas y tal, hiciste un énfasis importante en la responsabilidad. Y entonces, mira, yo todos los días tengo alumnos de diferentes colegios, de diferentes niveles socioeconómicos, escuelas públicas y privadas, y todos los días los atendemos con procesos de este tipo, de orientación y de aprendizaje. Y entonces, yo soy ingeniero, y entonces, por un lado, tengo como esta mentalidad de vamos a poner un proceso, vamos a ayudarle a los chavos a que tengan estructura, ¿no? Y pues bueno, nos hemos enfocado en esta parte, pero lo que te quiero decir es, muchas veces comparto con estudiantes y lo que me dicen es, Ulises, es que las calificaciones no me definen. Y yo digo, pero por supuesto que no te definen, tienes toda la razón, que sí te define. Cada cuánto, pues cómo son tus hábitos de estudio. Y muchas veces los chavos me dicen, no, o sea, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres? Y entonces les pregunto, ¿y qué es un hábito para ti? Pues lo que se hace de manera continua. Ok, entonces dime, ¿cuál es tu rutina de manera continua para atender tus estudios? Híjole, no, pues el día antes del examen. Ah, ok. Y luego les pregunto a los papás, oiga papá, ¿usted sabe cuáles son los objetivos de su hijo en la escuela? ¿Los tienen claros? Sí, que pase la materia, que no repruebe. Entonces como que siento que hay como una serie de cosas que damos por hecho. O sea, doy por hecho que si yo me inscribo a la preparatoria, como vengo trabajando, me va a dar para tener éxito en la preparatoria. El papá da por hecho que inscribe a su hijo en la escuela y que le va a ser suficiente pues ir a las clases. Y entonces como que no estamos tomando responsabilidad. Y muchas veces decimos, muchas personas también me dicen, Ulises, es que vivimos en una sociedad en donde las escuelas tienen un sistema educativo deficiente, donde los profesores, donde las evaluaciones no están enfocadas en obtener en descubrir el talento y potenciar a los chavos. Y aquí, como tú decías ahorita, tenemos la opción de ser las víctimas de ese sistema, que puede tener mucho contenido de eso verídico o no, o podemos tomar la responsabilidad y hacernos cargo de la parte del pastel que nos toca, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen, oye, las calificaciones no me definen, pues te digo, yo estoy de acuerdo, sería muy hipócrita si les digo que no, yo lo viví, pero entonces cacho a los estudiantes como un poco utilizando este paradigma para justificar ciertos niveles de resultados. Y me parece que es importante hacer una diferencia muy puntual. Una cosa es el aprendizaje y la otra cosa es tener calificaciones. Sí, vivimos en una sociedad, tú vas a tocar la puerta de una universidad y claro que te van a pedir tu promedio como parte de un proceso de admisión. Es decir, las calificaciones sí son importantes porque revelan algo del estudiante, pero las universidades también miden las aptitudes de estos estudiantes.
Y ahí es donde, como decía mi abuelita, la puerca torció el rabo, ¿no? Un estudiante que no se autoconoce, cuando yo les pregunto, oye, ¿sabes cuál es tu estilo de aprendizaje? La mayoría, te puedo decir sin temor a equivocarme, que el 90% me responden no sé, o creo que. Y entonces estamos partiendo de un punto medio inestable, ¿no? O muy inestable. Porque si por un lado criticamos un sistema educativo que pudiera, y no estoy diciendo que sea así, pues, pero como que en el popular, en el mensaje popular, como que muchos cuestionamos el funcionamiento del sistema educativo. Y entonces, ¿qué estás haciendo tú, papá, para poderle brindar las herramientas y las plataformas a que tu hijo no solamente sea evaluado por calificaciones, sino que tú le puedas brindar las plataformas para reforzar su aprendizaje? Y al final del día, como personas, como seres humanos, nuestro cerebro funciona más o menos similar, salvo estos casos que tú mencionas con diagnósticos de trastorno de déficit de atención, que biológicamente, por supuesto, que impactan el rendimiento de los chicos, pero aún con eso, se tienen las técnicas, se tienen las estrategias y las estás utilizando para el desempeño de tus hijos, para maximizar su aprendizaje. Porque la verdad, en el día a día, en el seguimiento que damos, muchas veces nos encontramos con que no estamos tomando la responsabilidad de lo que a nosotros sí nos toca. Y fíjate, Ulises, que hay una parte bien interesante. Muchas veces los papás, hoy en día creo que ha cambiado eso un poquito, pero lo primero que dicen es, no lo necesita, es flojo, ¿no? Pero no nada más el papá. A veces las profesoras y los profesores la aplican. Es que es flojo, ¿no? Exacto. Pues es que es entonces, lo que ven, ¿no? O sea, me refiero a que es como hasta donde se queda la conversación. No profundizamos a veces. Es increíble cómo de pronto a veces sí llegamos a juzgar. Creo que hoy en día el sistema educativo tiene una situación muy peculiar, ¿no? Queremos alumnos modelos, las universidades quieren alumnos sumamente preparados con esta capacidad de levantar el prestigio de la misma universidad, pero también es bien interesante cómo de pronto a veces podemos atropellar en el camino a muchos chavos porque simplemente en el camino se van quedando por esta situación de ¿qué tanto hice yo como papá? ¿Qué tanto hice yo como alumno? ¿Y qué tanto hice yo también como colegio para esta detección? Y es una triada perfecta y está centrada en el alumno, ¿no? La base es la escuela y los papás y el centro siempre va a ser el alumno. Por fortuna o por desgracia, pues muchas veces los chavos no es de que llegan y digan, pues es que yo no quiero, ¿no? Si mi papá o mi mamá no me lleva o no me quieren llevar, pues también ¿qué puedo hacer yo? Entonces, creo que también esta situación nos puede llevar a situaciones en donde también como papás debemos de romper estos mitos o estas creencias limitantes en donde llegamos a ver al psicólogo, al neuropsicólogo, a las personas encargadas de la educación como agentes que los pudieran exponer ante la dinámica que posiblemente están viviendo en la familia, o pensar que hay un tema genético en donde pues al chavo no le da, ¿no? Así es. Mira, fíjate que ahorita que lo mencionas de esa manera es correcto. Yo cuando de repente entrevistaba familias así para la institución donde trabajaba, siempre les decía, a ver, papás, su hijo está entrando a la universidad, fantástico. Esta triada que tú mencionas es fundamental. Y a veces te encuentras con papás que desde la prepa o en la misma universidad dicen, yo ya acabé, ya le toca a él, ya tiene que madurar, ya está crecidito, ya que se haga cargo. Y lo sueltan al hijo. Me dijeron, y he escuchado cada cosa. Una vez un papá me decía, es que yo no voy a revisar el sistema para padres que me ofrece la institución, porque eso es como violar la privacidad de mi hijo. Y entonces yo decía, wow, estamos un poquito como en otro canal. Me parece que la acción de los papás sigue siendo fundamental, incluso en niveles universitarios.
yo te puedo decir que me tocó ver a muchos alumnos graduarse de la universidad con méritos, con grandes resultados, y me tocaba ver que la constante era siempre papás presentes, aún en la universidad. También me tocó ver, una de las funciones que yo tenía como responsable de asuntos estudiantiles era darle seguimiento a alumnos en problemados académicamente. Y entonces yo, junto con el equipo de psicopedagogía que teníamos en ese momento, invitábamos a los papás de estos alumnos a que vinieran a un taller para darles herramientas para que hiciéramos equipo y sacáramos a sus hijos adelante. Pues la verdad es que llegaban de 30, llegaban 5 papás. Tú dices, claro, comienzo a entenderlo. Y es que si como papás no damos el paso para abrir la conversación, como para decir, oye, a ver, ¿qué se necesita? ¿Se necesita estructura? ¿Dónde la agarro? ¿Quién me la da? Porque muchas veces está el paradigma de si voy al psicólogo, como tú lo dices, no es que mi hijo no está loco, o es que me van a decir que mi hijo tiene una deficiencia y yo no lo veo así. Pero al mismo tiempo no estamos avanzando en ese sentido. Hay papás que por supuesto están súper involucrados y generan dinámicas muy interesantes en la familia. Mira, yo te diría que esto tiene mucho que ver con, a los chavos les pongo una analogía, con el gimnasio. Creo que los alumnos vale la pena que hagan un ejercicio de autoconocimiento, que sepan cuál es su estilo de aprendizaje, para que entonces puedan identificar cuáles son las técnicas que más se adaptan a ese estilo de aprendizaje. Y luego que trabajen en sus hábitos. Te pongo la analogía del gimnasio. Esto del autoconocimiento es como cuando una persona dice, oye, me voy a poner a ese ejercicio, necesito modificar mi cuerpo, quiero evolucionar, quiero estar más fuerte, quiero trabajar mi fondo físico. Y entonces se pesa, ve cuál es la talla en la que está, ve a lo mejor cuál es su composición de índice de grasa y de masa corporal, y eso lo comparo con el tema del autoconocimiento. Pero por más que haya esas medidas y por más que identifiquen todos estos datos, si no hay algo más, no va a haber cambio. Con los chavos igual. Puede un alumno decir, sí, yo soy un estudiante que tiene un estilo de aprendizaje visual. Ah, ok, muy bien. ¿Y luego? Y entonces en la segunda etapa es el que va al gimnasio, su coach lo recibe, le dan una dieta, le dan una rutina, lo acompañan en la primera sesión para decirle, mira, cuando hagas este movimiento tiene que ser de esta manera, con esta postura, y le dan la parte técnica. En los estudiantes, esta parte técnica sería las técnicas de estudio. Oye, a ver cómo están tus técnicas de lectura, cómo están tus técnicas de subrayado, cómo andas en los mapas mentales, ¿no? Te grabas, no te grabas, te escuchas, no te escuchas, y tienen la parte técnica. Pero otra vez, si lo dejamos hasta ese nivel, ni el estudiante va a obtener los mejores resultados, ni el que va al gimnasio estará bajando de peso y logrando la masa muscular que quiere. Necesitamos, en un tercer nivel, meterle los hábitos. Entonces, el que va al gimnasio, sí, además de tener la parte técnica, empieza a ir con frecuencia, con un horario, a trabajar de cierta manera, le mete continuidad, estará más cerca de alcanzar sus resultados. El estudiante, por otro lado, con la parte de autoconocimiento, de técnicas y con hábitos adecuados, estará más cerca de obtener resultados que ellos definan. Ni siquiera estaría yo ahí poniendo calificaciones, los que ellos establezcan como familia. Pero otra vez, quítale cualquiera de estas tres cosas a esta dinámica, y si entonces no hay un autoconocimiento, ¿cómo sabes qué técnicas usar? Y si no hay hábitos, ¿cómo le vas a hacer para tener resultados? Y te puedes conocer, puedes tener un autoconocimiento a un buen nivel y estar tratando de establecer hábitos saludables, pero si no tienes la parte técnica, estarás como una mesa cojita. Y entonces aquí es donde se generan estas ideas y estas creencias limitantes, estos introyectos de los alumnos que me encuentro y me dicen, es que Ulises, yo soy un mal estudiante, es que nunca me ha ido bien en matemáticas, es que yo siempre, es que yo nunca, es que... Y entonces lo que nosotros les proponemos es cuestionar esta puerta de entrada, cuestionar cómo estás haciendo las cosas, cómo estás llevando a cabo tu proceso, más allá de la calificación. Ojo, aquí no estoy hablando de la calificación, si te das cuenta es trabajo con la persona, técnicamente, autodescubrimiento, y luego los papás como cobijando este proceso.
porque una vez que el papá conoce estas particularidades de sus hijos, tiene la oportunidad de ser el coach de sus hijos, hablarle en su lenguaje. Muchos papás tienen 1, 2, 3 hijos y pues dicen, yo lo educo como a mí me enseñaron, ahora sí que como Dios me da a entender. Pero cuando tienes esta conciencia de cuál es el estilo de personalidad de tu hijo, cuando sabemos en qué lenguaje mi hijo se quiere comunicar conmigo, entonces puedo modificar yo mi lenguaje, mi canal de comunicación, mi mensaje y poder tocar esa voz interna, esa fibra interna para poder entonces motivar a mi hijo a generar dinámicas diferentes. Chucho. Ulises, a ver, creo que aquí viene algo interesante. Ahorita hay muchas personas que nos están escuchando y a lo mejor valdría la pena que salga de tu ronco pecho que pudieras explicar esta parte de los estilos de aprendizaje para que quienes a lo mejor tienen un niño, niña, chavo, chava y de pronto dicen, híjole, a lo mejor sí, ¿cómo lo aterrizo con mi chavo o con mi chava para poder identificar a lo mejor alguna situación que yo no había visto y ahorita que te estoy escuchando, pues lo voy a analizar? ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje, Ulises? Pues mira, yo trabajo básicamente con estas dos teorías, como la de la teoría de la percepción sensorial, que es la que más incluso se utiliza en las escuelas y como la más famosa, que está relacionada a si somos visuales, auditivos o kinestésicos, ¿no? Esa es una de las más utilizadas. Esto dice que a pesar de que nuestro cerebro, cuando aprendemos, se forman conexiones neurológicas y que necesitamos cuidar esos enlaces neurológicos a través de la repetición para solidificar esos enlaces y poderlos trasladar a nuestra memoria de largo plazo, ese proceso para poder afianzar, dice la teoría que tiene que ver con estos estímulos que nos llevan justamente a sentirnos como nuestro ambiente. Y entonces, por ejemplo, el estilo visual quiere decir de un estilo que está motivado, que los impulsos de imágenes, de esquemas, de pinturas, fotografías, formas, le ayudan a ese proceso de solidificación del aprendizaje. La parte visual, la parte auditiva, muchas veces o estos estudiantes son aquellos que escuchando palabras, escuchando al profesor, conversando con sus compañeros, leyendo en voz alta, tienen la oportunidad de acelerar su proceso o afianzar su proceso de aprendizaje. Y el kinestésico es este estilo de aprendizaje que requiere del contacto, que requiere del movimiento, que requiere de palpar, y que incluso yo te puedo decir, mi estilo es kinestésico. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en clases, yo decía, híjole, es que como que siento, fíjate el vocabulario que se utiliza, de repente es que siento que no estoy entendiendo. Un alumno que tiene lenguaje visual o la parte visual dice, como que no veo la solución, ¿no? El que tiene el auditivo dice, normalmente si tú pones atención o ponemos atención en el lenguaje, decimos, híjole, no estoy escuchando, no te sigo, ¿no? Y entonces, estos estilos de aprendizaje tienen sus técnicas específicas. Entonces, como papá, claro, si de pronto esta información pareciera a veces que está como guardadita, como que está ahí, pero nadie la saca, ¿no? Y entonces yo creo que mucha de la frustración que viene asociada a los estudiantes cuando decimos no puedo, yo no soy un buen estudiante y tal, muchas veces yo he descubierto con los alumnos que atendemos que de pronto es, oye, ¿te das cuenta que tu estilo de aprendizaje es o sea, no sé, por ejemplo, kinestésico, pero las técnicas que estás utilizando son del visual? Y ahí es como, claro, y hace total sentido de que tenga que esforzarse más, que tenga que dedicarle una hora más de estudio, y que entonces la posibilidad de que este estudiante se frustre crece. Entonces, este es un clavado importante. ¿Y cómo hacerlo entonces? ¿Cómo poder identificar el estilo de mis hijos? Bueno,
En internet tú puedes encontrar muchas opciones para poder hacer un test gratuito que a través de algunas respuestas, incluso muy sencillas, estos tests pueden durar 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en la consultoría con un test que incluye la posibilidad de identificar estilo de aprendizaje, estilo de personalidad, predominancia cerebral, y entonces podemos tener un diagnóstico más amplio. Si alguno de los que nos está escuchando se interesa por esto, puede tocar la puerta de su terapeuta de confianza, que seguro si él no le da la respuesta lo puede canalizar con alguien que les pueda orientar de una manera más profesional, y con algunas sesiones como darse cuenta primero los estilos, luego las técnicas y luego los mensajes con los que ese alumno, digamos que puede tener una actitud, un cerebro más dispuesto, ¿no? a poder explorar herramientas que se adapten más a sus maneras de ver las cosas. Y lo que descubrimos de manera interesante con los chavos y con las familias es que cuando logran identificar, están como más abiertos a la retroalimentación. Y por supuesto, si el papá además, o la mamá, o los profesores, adaptamos nuestra comunicación a ese estilo, entonces empiezan a surgir cosas maravillosas con nuestros estudiantes. Esos mismos que antes veíamos como apáticos, esos estudiantes que a veces vemos como rebeldes, sin causa, de repente resulta que están más dispuestos. Resulta que estamos tocando fibras con las que se identifican y dicen, claro, es que es como cuando alguien se quiere comunicar en chino y el otro está hablando en inglés. Esa es una oportunidad increíble de trabajar con los alumnos, y eso es a lo que nosotros, pues la verdad es que nos mueve y nos apasiona. Ulises, si ahorita quienes nos están escuchando tuvieran algún tema que dicen, híjole, ¿sabes qué? A mi hijo o a mi hija se le atora la carreta en esto, ¿no? Uh-huh. Digámoslo así, se detiene el camello y ya no se quiere mover. Ajá. ¿No? Sí. ¿Qué le recomendarías tú para que se puedan dirigir contigo? ¿Qué aspectos debe de ver una mamá o un papá cuando su chavo a lo mejor académicamente no está dando el rendimiento que podría dar? ¿Qué detallitos son los que como papás deberían de cuidar? Chucho, mira, yo por supuesto que no soy dueño de la verdad. A mí más bien lo que me gustaría, y no pretendo tener la razón cada vez que platico con las personas, yo más bien lo que los invito es a que se cuestionen, a que puedan desarrollar esta habilidad de cuestionarse ante los síntomas que están viendo en sus hijos, en sus relaciones, en su comunicación. Dice por ahí una de las máximas del coaching que la respuesta en el otro evidencia la calidad de nuestra comunicación, ¿no? La calidad de nuestra comunicación está en la respuesta del otro. Y entonces cuando de repente vemos a nuestros hijos que se les atora la carreta, necesitamos activar de manera consciente este chip de una comunicación empática, cercana, abierta, asertiva, que por supuesto, créeme que cuando llegan los papás desesperados con nosotros de, es que mi hijo no me hace caso, es que ya le intenté por acá o por allá, realmente nosotros no les decimos, mire, aquí está la varita mágica y ya está la solución. Más bien es un trabajo en donde los llevamos a cuestionarse si conocen. Yo te aseguro que invito a toda la audiencia a que hagan este ejercicio. Si tú eres papá, tienes a tus hijos en niveles de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, haz este ejercicio. Anota primero, como papá, anota en un cuadernito, en una hojita en blanco, ¿cuál es el objetivo que yo espero de mi hijo? Y guárdalo, tenlo, no le digas nada a tu hijo y pregúntale, oye, mi amor, oye, chiquito, oye, mi estimado, oye, fulanito, dime si sabes lo que se espera de ti. Si quiero que tú me digas cuál es el objetivo que crees que yo espero de ti. Y eso puede ser revelador. Una vez que tu hijo te lo diga, compáralo con lo que tienes escrito, y si acaso no se parece o si acaso no van en el mismo canal, esa es una oportunidad, una gran oportunidad para entonces cuestionarnos
le he explicado a mi hijo lo que espero de él. Me he tomado el tiempo de sentarme para decirle que está a punto de comenzar un nuevo ciclo escolar, lo que me gustaría que ocurriera es esto, porque entonces cuando podemos generar estos espacios y le decimos a nuestros hijos, lo que espero de ti es esto, dime tú qué piensas, y les damos la oportunidad de ser incluidos en la conversación, la respuesta de los chavos normalmente es diferente. Por supuesto que si venimos de un rato de pleito, de batalla, puede ser que te tardes un poquito más, pero yo estoy seguro que todos los papás saben el momento adecuado de repente de acercarse a un hijo y tener una conversación, aunque sea lo menos ríspida posible. Entonces, pues yo les diría cuestionarse, ¿desde dónde estoy viendo a mi hijo? Y la otra es, imagínate, Chucho, que en un trabajo te dijeran, oye, pues bienvenido, qué buena onda, ya estás aquí con nosotros, esperamos que a fin de año te vaya bien. Uno como colaborador diría, sí, pero ¿cuáles son mis objetivos? ¿Con qué me vas a medir? O sea, después no quiero que me digas que no hice bien mi trabajo. Agradecemos como colaboradores que un jefe te diga, a ver, mira, ven, siéntate. Lo que espero de ti es esta meta, este objetivo, este logro, este alcance. Y entonces ya tú dices, caray, ok, va, me comprometo. O de plano, si no te suena, dices, oye, a ver, ¿qué herramientas tengo? ¿Cuánto me vas a pagar? No me suena. Y generas algo. Pero con nuestros alumnos, con nuestros hijos, de repente como que damos por hecho eso. No, pues él sabe que yo estoy mandándolo a la escuela y que su colegiatura cuesta. Sabe que se tiene que esforzar. Sí, pero ¿se lo has dicho? Es un poco por ahí, Chucho. Es un poco como tratar de clarificar los escenarios y las conversaciones. Fíjate, Ulises, que ahorita que dices eso, hijos, me acordé de unas situaciones que a veces en el día a día, o en el consultorio, o en el colegio, o lo que tú quieras, llegan a ocurrir de que la frase mágica, ¿qué te hace falta? Uh-huh. O yo te di todo. Sí, te lo estoy dando todo. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta, no? ¿Por qué no das ese extra? Y posiblemente no es que no quiera dar el extra, pues es que ni siquiera está dando lo que puede dar porque no sabe cómo. Claro, ¿no? Y la otra, Chucho, pues la verdad es que vivimos en un mundo, en una sociedad y en una dinámica económica en donde pues de pronto los papás tienen que salir a trabajar y tener jornadas de trabajo extenuantes y de pronto pues es complicado llevar a cabo esto. Nosotros, por ejemplo, no sé si valga la pena que lo comente, pero cuando orientamos a las personas y cuando trabajamos en los talleres de dominando mi aprendizaje, que así le denominamos, trabajamos por un lado con el autoconocimiento del chico y con las herramientas que necesita el estudiante para ayudarlo a desarrollar esas competencias, pero por otro lado necesitamos del trabajo de los papás y entonces les damos herramientas de establecimiento de objetivos, de seguimiento, de retroalimentación, y lo mejor de todo es que utilizamos como los resultados del estudiante para decirle al papá, ojo, pues tu hijo tiene estas características. Una buena idea sería que adaptes tus retroalimentaciones a esos estilos. Y entonces, bueno, los vamos acompañando, los vamos llevando de la mano. Y pues la verdad es que nos ha tocado empezar a ver cosas interesantes. Ulises, te pregunta Alice, dice, ¿le puedes preguntar si para empleados y adultos es lo mismo? Porque yo batallo un buen con el aprendizaje de algunas o algunos colaboradores en el ámbito en el que ella se desenvuelve. Pues mira, yo creo que, y como la premisa de lo que decíamos en este tema de las calificaciones no me definen la calidad o la habilidad para aprender, sí, yo creo que trasladamos fuera de la escuela a nuestras relaciones personales, a las dinámicas familiares, a las dinámicas laborales, trasladamos esto. Trasladamos nuestra manera de aprender. Y claro que cuando un jefe te dice cosas en su idioma, en su lenguaje, y nosotros no nos conocemos, de repente nos perdemos de la oportunidad de hacer las preguntas que aterricen eso que me están queriendo decir a mi manera de ver la vida. Es como el ejemplo que no sé si ahorita lo mencioné, pero a los chavos les digo, mira, yo cuando estaba en matemáticas, soy ingeniero y me costó trabajo el área de matemáticas, y entonces yo tenía que estar súper atento al profesor, pero después de que terminaba su explicación le decía, oiga, profe, eso que usted acaba de explicar
¿me puede poner un ejemplo en este sentido? Y entonces asegurarme yo, y ahí es donde digo, tenemos que tomar la responsabilidad, dejar de ser víctimas y decir, ok, ya les explicó a todos como cree que todo mundo aprende, perfecto. A ver, yo me tengo que asegurar de que yo estoy entendiendo. Entonces, oiga, profesor, entendiendo mi lenguaje, le puedo preguntar en mi lenguaje para llevarlo a que me trate de poner un ejemplo que yo sí entienda. Entonces, imagínate esto cuando estás con tu pareja, imagínate esto cuando estás con tu jefe. Por supuesto que el aprendizaje va más allá de las 4 paredes de una escuela. Y bueno, aquí creo que, aunque se escuche chistoso, pues formamos para la vida, no para pasar un examen. Y creo que tanto a ti como a mí nos ocurrió que en algunas etapas de nuestra vida, posiblemente, porque por lo menos en la mía sí fue en algunos casos con algunas materias, que yo estudiaba para pasar las materias que más se me complicaban y le hacía como fuera, ¿no? Ahorita pregúntame algo de eso, la neta es que no me acuerdo, porque mi foco, mi prioridad era pasar la materia. La neta es que ya no sé si era aprender, pero el objetivo estaba claro. Y eso no tiene nada de malo, pues no tenemos que convertirnos en todólogos, no, pero finalmente lo que sí creo es que cuando logramos entendernos y entender las dinámicas, hay caminitos que nos pueden hacer que esos momentos sean menos estresantes. Y yo les digo a los papás, no solamente hagan presupuestos económicos, hagan presupuestos emocionales. Si su hijo batalla con estas áreas, prepárense emocionalmente para las calificaciones de cierto nivel, no pasa nada, pero donde están sus fortalezas, hagan sus presupuestos de mantener el promedio, de avanzar hacia el objetivo, no le tengamos miedo a hacer este tipo de dinámicas. Y claro, a mí también me pasó que estudiaba para sacar el resultado, o sea, no nos pongamos puritanos, ¿no? ya a estas alturas del partido, ya que podemos decir, Ulises. Te Claro. tienen 2 preguntas, dice Carlos. ¿Cómo inculcar el hábito del autoaprendizaje? Y Marco comenta lo siguiente, dice: es un trabajo colaborativo de padres, maestros y alumnos, sin embargo hay veces que es más fácil solucionar las cosas entre los mismos niños y el profesor, porque hay veces que los papás complican las cosas, entonces se pone interesante el asunto. Pero bueno, entonces, a ver, tienes esta pregunta de Carlos, dice, ¿cómo inculcar el hábito del autoaprendizaje? Téngale. Ándele, no, pues es interesante. Yo sí creo que tiene mucho que ver con el planteamiento adecuado de los objetivos, estableciendo las recompensas, elevando el nivel de nuestras conversaciones con nuestros hijos, pero es importante, digo, yo sé que hay papás que nos están escuchando que ya están sus hijos en preparatoria o universidad y que a lo mejor es más complicado establecer un hábito ahí, ¿no? En términos de que ya como papá a lo mejor no es como cuando tienes al niño de primaria, ¿no? O de kinder, pero yo creo que detrás de un joven que está abonando o está avanzando en hábitos de estudio, hay un papá que sacrificó tiempo, hay una mamá que se sentó con ellos, y déjame decirte, o sea, creo que lo que nosotros hemos visto es que muchas veces el hábito del papá es el que se le pasa al hijo, o sea, de pronto no nos sorprendamos, porque al final del día como papá somos modelamos, entonces de repente el decirle a tu hijo, hace poco veía ahí en Facebook una frase que decía como de necesitamos que los chicos tomen aprendan a ser responsables y avancen hacia hacer las tareas, no siempre necesitando de su mamá. Y yo digo, sí, es correcto, es bueno, hacer responsables a nuestros hijos es bueno, pero para que eso suceda es un proceso y necesita tener a una mamá o a un papá ahí marcando el ritmo, supervisando. Y creo que si no tiene claro el papá qué es lo que quiere de su hijo, ¿cómo va a poder trabajar en los hábitos? No sé si me estoy explicando. Entonces, claro. Creo que tiene mucho que ver con ser conscientes como papás de que yo no solamente saco lo mejor de mi hijo con palabras, sino con modelaje, ¿no? Dicen que que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y después la otra
pregunta o en la intervención de que de repente con los profesores y los mismos niños, pues claro, o sea, de repente hay papás con los que, híjole, pues necesitamos ser muy creativos para poderlos subir al barco. Esa es una realidad. Ulises, casi para cerrar y ya para, ¿cómo se llama? Para ir cerrando, ¿qué te gustaría decirle? Nos quedan 3 minutitos. ¿Qué te gustaría decirle a quienes nos están escuchando? ¿Y dónde te pueden contactar para una asesoría o para la aplicación de las pruebas y procesos que manejas en tu consultoría? Claro, pues yo me gustaría decirles que cada vez vale menos este cliché de es que a mí no me enseñaron a ser papá, o es que a mí nadie me enseña a ser abuelo o estudiante o lo que sea. Estas frases como de aseveraciones tan concretas, sobre todo en estas etapas actuales, pierden valor, porque si tú te metes a internet encuentras cursos, encuentras pruebas, encuentras información. Lo que hace falta es como meterle un poquito más de voluntad. Y yo entiendo que hay papás que están con mucha carga de trabajo, pero estoy seguro que sin duda tienen una hora el domingo para sentarse con sus hijos. Estoy seguro que a veces como estudiante no quieres dirigirte como a esta parte porque sientes que vas a sacrificar tu vida social. Y yo te diría al contrario, cuando encuentras la manera de hacer las cosas de manera más eficiente, cuando encuentras los caminitos, eres más eficiente con tu energía, con tu tiempo, y logras aprender mejor eficientando el proceso. Y bueno, pues para encontrarnos ahorita tenemos nuestras páginas ahí en redes sociales. En Instagram estamos como consultoría.inspira, en Facebook como Inspira. Mi correo electrónico es ulises.spindola, es como espíndola pero sin la E, @consultoriainspira.com. Justo estamos a punto de lanzar la próxima semana un taller que se llama Dominando mi aprendizaje, que es como te decía, trabajo con los chavos y como la pandemia pues todavía nos obliga a quedarnos en casa, sacamos un servicio o un producto virtual donde vamos a acompañar al mismo tiempo a los papás y a los chavos para generar trabajo en equipo y podamos potenciar la capacidad de nuestros estudiantes. Pues excelente, tenemos un comentario más. Dice, qué interesante, y para los empleados y adultos sería lo mismo que para los chicos, era lo que comentó Ulises, que sí. Dice, aprovechemos la habilidad de adaptarnos a esta nueva dinámica de vida. Alberto Servín. Pues muy bien, Ulises, qué gusto que hayas estado con nosotros, un placer. Y agradecerte, espero que no sea ni la primera ni la última, creo que fue una tertulia bastante agradable. Y pues para todos los demás que nos acompañaron el día de hoy aquí en Metaneteando, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Y recordarles que pues hoy más que nunca necesitamos ser responsables, cuestionarnos como nos decía Ulises y estar presentes. Hoy más que nunca necesitamos estar presentes con nosotros mismos y pues a darle para adelante. Ulises, muchísimas gracias. Gracias, Chucho. Un saludo a todos tus escuchas. Muchísimas gracias. Y a todas y a todos los demás, recuerden dejar el mundo mejor como lo encontraron. No se vale llegar a decir, pues me voy como llegué. La neta es que eso no se puede, pero la realidad es que hay que hacerlo consciente. Si no hay más, nos estamos escuchando la próxima. Bye, gone. Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Pulse Podcaster. Conecta distinto.